Bienvenidos de nuevo a este canal. Voy a seguir un poco con lo que empecé en la en el otro vídeo. Ya me he fijado, entonces gastaré ese tiempo en uno en grabarlo y otro en volverlo a ver para ver un poco, ir mejorando poco a poco, porque ya vi pues eso que al encontrarme algo, unas cosas que no me esperaba, luego los fallos de memoria continuos, estuve hablando de Mark Jackson en lugar de Brian Jackson, no encontraba el nombre de Dwayne Wade, John Stockton por supuesto tenía 15.000 asistencias, entonces creo que ni LeBron en los 10 años que le quedan lo pillará. Entonces, pues eso, un poco también me fijé que realmente a veces no enseñaba muy bien las cartas para que se vieran, los cromos en este caso, entonces el material que propongo aquí, pues tendré que presentarlo para que se vea un poco mejor. ¿Mm? Y también alguna cosa tendré que leer porque no está claro que no se puede ver del todo o acercarla un poco y luego pues eso en lugar de improvisar como hice ayer un poco salía unas cartas y empezar a improvisar, que seguramente pues eso pues la memoria no es muy buena, pues aprovechar el material que aparece en las propias cartas, en este caso en los cromos, y el material que vaya a traer más adelante, que serán pues eso alguna revista, un libro, seguramente. Bueno, para las próximas, bueno, de momento voy a acabar un poco con esto. Me quedan cuatro. Luego también otro de los temas era que al final, pues en ChatGPT o no sé dónde lo miré, recomendaban eso, 30 minutos o que sean vídeos así un poco de 30 a 50 minutos. En un vídeo que solo se va a hablar, por ejemplo, con pocas imágenes, pues recomendaban un poco eso y ya vi y digo yo, bueno, no creo que esté tanto tiempo hablando, pero al final me fui a 50 minutos. O sea que tampoco intentaré que no sea tanto. Bueno, teniendo en cuenta que tampoco no tengo ninguna presión especial. Casi me interesaría más, incluso que más que ver que vean que veáis el vídeo, casi que entraráis a pues en ese caso, en este caso, en el anterior me gustaría que la gente clicara, pues eso, como os comenté, en el de cerca de las estrellas que tengo, en el del All Star del 88 y, y en el pues eso en cuál más se subí, bueno, y el de Luka Doncic, que era el único que que había hecho yo, que no era una grabación de vídeo que había traspasado, sino que era un vídeo que había montado yo, que vi que tampoco tenía mucho éxito, entonces más que nada son temas de pura motivación, pero bueno, en este caso la motivación es eso, sacar objetos antiguos, recuperarlos un poco, echarles un vistazo, hablarlo un poco aquí y utilizar un poco esta cámara cenital que tengo, o sea que tampoco tengo ninguna presión extra. O sea, sí, cuando hacía lo de las grabaciones ya os comenté que sí lo hacía con pues eso sí me motivaba un poco que alguien viera los vídeos o, pues claro, el desgaste de grabarlos, de estar todas las horas, todo el día, pues eso, eran muchas horas y había que pasarlas, pues todas las horas había que pasarlas, no había ningún sistema así como en los digitales, pues en los que estaban descargados esos costaban algo menos, solo había que pasarlas por un editor o juntar varias imágenes. En el de la grabación de VHS, pues por ejemplo, si eran cintas acordaos que había varias posibilidades y luego ya subieron los vídeos de long play o S play, ¿no? Y entonces tenías las cintas que las comprabas de 4 horas o de 3 horas o de 2 horas y podías grabar las 4 horas, ¿no? Entonces ya tenía claro, yo compraba al final las de 4 horas y eran 8 horas, entonces pues era constante todo el día grabando, ni que era en verano y tenía tiempo y lo hacía, vale, pero en este caso pues eso, me voy a centrar en seguir enseñando algunos objetos y hablar un poco de ellos, recordar pues algunas anécdotas que me surjan, pero con un poco de cuidado porque ya he visto que no tengo mucha memoria y hay cosas que pensaba que recordaba más, pero no recuerdo. Entonces, vamos a seguir sacando cartas, o estos cromos, ¿no? Estos NBA Hoops, y entonces aquí tenemos a Terry Porter, claro que bueno, ahora tiene al hijo jugando, pero Terry Porter básicamente pues eso, el base de aquellos Trailblazers, pues eso, con Porter, Dresley, Kersey, Duckworth, luego llegó Petrovic el año donde llegó Petrovic y jugó unas finales pero jugó poco. Bueno, Danny Ainge también, ya llegó en esos momentos. Y me estoy dejando el 4 que sería un 4 parecido a este 4 de aquí.
Lo tengo en la cabeza, pero bueno, pues yo lo que os digo, ni siquiera, pues si no me acuerdo ni del quinteto de estos Portland Trail Blazers, en fin. Pero bueno, aquí tenemos bueno, este es de la generación del 63 también, aunque, bueno, en el draft es del 85, entonces un poco como Pat Ewing, ¿no? Nació en Milwaukee, Wisconsin, en la Universidad de Wisconsin. Bueno, todavía se observa un poco claro que había ese concepto de zonas, aunque incluso a la llegada a la NBA también interesaba, pero bueno, se había superado aquel momento de, pues incluso que los pick tenían mucho que ver con la universidad de la que provenían, incluso con el lugar de procedencia, ¿no? Pero bueno, aquí ya tenemos un base un poco más alto que los que hemos visto antes, ¿no? Que le saca alguna pulgada más, estaría rondando el 1,90 y poco, 1,92 o 1,91. Y eso, y era un pick 24 de primera ronda. Entonces este pick todavía igual sería, pues ya sería el último, igual era el último en aquella ronda, en el 85, el último de primera ronda. NBA top 10 en asistencias, Hall Portland Record for Career Assists. Y aquí, pues eso, como cuando no tienen excesivas, pues eso, premios individuales como NBA, pues eso, o All Star, pues se les pone pues el récord en 19 asistencias contra Utah. Y los puntos, 40 puntos. Naya All American as Junior and Senior. Vale. Naya All American. Aquí tenemos un poco la personal story. Como es en inglés, pues tampoco quise ponerme a leer un poco. También vi que tú tenías estos momentos de callar, pero claro, si lo leo en inglés, Porter was not a big star in high school in Milwaukee. Anyone like most college back. Bueno, es que tampoco voy a leer en. Entonces, aquí fíjate, no pone que no entro en la selección final del 84, en los trials. Ya veis que fue unos trials complicados, no llegó a entrar tampoco. Bueno, el más famoso que no entró yo creo que era Charles Barkley, creo, que es el que más se quedó con eso respecto a Bobby Knight. ¿Mm? Y luego vemos aquí pues sus estadísticas en la universidad. Esto es lo que no se ve muy bien, pues eso, el último año, por ejemplo, 19,7 puntos por partido. Y luego rebotes, claro, aquí no venía asistencias, venía el rebotes y puntos. Entonces, por rebotes tampoco, por 5 partidos, pues no sé, tampoco muchos no era su especialidad, aunque entonces era un base relativamente alto, pero bueno, era un organizador, sus puntos sí que los metía un poco en penetración, tampoco tenía mucho, no recuerdo mucho tiro a media distancia tampoco, sí que tendría porque estaba de base y acabaría teniéndolo porque todavía no había pues esos bases con rangos altos de tiro como los actuales, ¿no? De mucho más allá del triple. Aunque no sé si igual participó en el concurso, no sé. Voy a decir que en el concurso de triples de Michael Jordan y quedó casi tan mal como. No sé. Igual hay recuerdos que nos estamos ya inventando. Mira, sin embargo aquí, pues ya vemos en la carrera hasta ese año, que tampoco llevaba muchos años, llevaba 5 años, pues ya llevaba 17,6 puntos. En robos, pues siempre ha estado por 150, que sí que era buen defensor también. Y asistencia 726. Pues eso no llegaba pues las 8 y pico, ¿no? 8 por 8, pues eso. Entonces, al final, por aquí llevaba ya 3.240, o sea que estará entre los top de asistencias, aunque sin acercarse a John Stockton, que como digo, oye, y a mí me sonaban como 14.000 luego cuando lo pensé, porque yo creo que a Magic Johnson le superó cuando tenía 10.000 y he mirado que tenía 15.000. Aunque dije que no iba a mirar mucho, pero alguna cosa he mirado en Basket Reference y sobre todo para, pues eso, las meteduras de pata que había tenido. Yo pienso que ningún jugador que quiera eh, dejará de seguir pudiendo mejorar. Bueno, otra vez el esfuerzo y la mejora, ¿vale? Vamos con Terry Porter. A ver, ¿contra quién le defiende? Aquí el que le defiende no lo reconozco yo. Es de lo también. Yo creo que siempre salen imágenes cuando juegan. Igual, no sé si esto es no me suena el Madison. Esa imagen de ahí, no sé si es el Madison, pero sí que parece también de los Knicks, ¿no? El traje de los Knicks, no sé.
le sacan a todos jugando contra los Knicks. ¿Veis la camiseta? El 30. Y aquí está. Vale, pues vamos al siguiente. A ver quién aparece. Ya quedarán pocos. Charles Smith, que este es, bueno, pues jugó en los Clippers con Danny Manning en estos Clippers. También, este seguro que jugó en el 88 y en el 86 también. De Danny Manning tenía alguna duda si jugó en el 86 y ganó el Mundial. Que igual no lo ponen aquí, porque entonces tampoco se le daba tanta importancia al Mundial. Pero bueno, aquí tampoco. Bueno, luego igual en la historia. Bueno, este es del 65. Ya veis que vemos que son un poco más jóvenes. 6'10 también, pues eso, un jugador alto, pero era más 4 que Danny Manning, pero bueno, eran una buena pareja porque eran pues potentes, rápidos, pero bueno, este no era con tantas posibilidades de jugar exterior. Mira, y tiene el pick 3 del 88 por Filadelfia. Y vemos aquí que ya había anotado 40 puntos contra Indiana y 16 rebotes contra Detroit. En el primer equipo de rookies del 89 y en el 88 pues del equipo de los Juegos Olímpicos y uno de los, pues yo creo que era una de las espadas principales, y los que se vieron un poco dominados, los que más sufrieron yo creo que fueron los interiores, porque claro, hasta ahora los interiores americanos pues eran muy superiores pese a ser universitarios pues al resto de, pues a los pibos que se podían enfrentarse a pibos más potentes, pues eso, más veteranos, pero no había esos pivots. Si eran fuertes no eran muy altos, y si eran altos pues solían ser más delgaditos y no tenían esa potencia. Y claro, ya en el equipo ya ese del 88 pues ya teníamos jugadores muy modernos. Ya estaban Volkov de 3-4, podía jugar de 3 o 4, estaba, y claro, luego estaba Sabonis, aunque había tenido la lesión, pero seguía siendo Sabonis, y tendrían por ahí algún 2-15 también importante, ¿no? Ya creo que Tachenko no creo, no, Tachenko ya no estaría, me imagino, pero estaría Tikhonenko, estaría Velosteni, bueno, entonces, y luego sobre todo Sabonis, claramente. Pero bueno, yo creo que también la potencia de esos otros jugadores, que eran ya jugadores que podían competir con ellos, pues tenían un base alto. Walters era base alto, pero bueno, ya era veterano también. Pero bueno, luego estaba sobre todo Marchulenis también, que Marchulenis ya tenía un físico NBA como se vio, es uno de las piernas más potentes de la NBA en los siguientes años, que tiene esa jugada característica que choca contra un jugador, le pega un poco con el balón y aún aguanta en el aire y tira por encima. Pero bueno, en el 88 y sobre todo en el 92 también se le notaba ese punto físico de explosividad y de potencia. Estaba claro que ya estaban muy por encima de los chavales, como llevaran chavales universitarios. Y bueno, entonces este es uno de los que sufrieron un poco ese cambio de jugar contra jugadores ya que se equiparaban en potencia, que les ganaban en veteranía, y que técnica y tácticamente pues ya llevaban unos años siendo buenos también, y más veteranos. Entonces aquí vemos que solo tiene 2 años. Entonces, bueno, este luego jugó en los Knicks también de las finales de Patewin Stars y, y compañía. Entonces aquí vemos que ya tenían en su segunda temporada, en la primera temporada no estuvo mal, 16,3 puntos por partido, y en la segunda ya tuvo 21,1 puntos por partido, ¿vale? O sea que ya en la segunda estaba mejorando, por ejemplo, el average en Pittsburgh. O sea que eso es aquí en la historia un poco. O sea que pone que cuenta que su ídolo era Julius Erving, bueno, como mucha gente de esas generaciones, ¿no? Los nacidos en los 60, del 63, 65, pues todos esos, su referente solía ser Julius Erving. Y el All Rookie First, o sea, claro, en el quinteto rookie de su año, lógicamente. Y este es Clipper, aquí está Danny Manning, justo, precisamente, en esa foto. Y este otro, no lo reconozco, no lo reconozco. Dice, no matter how bad things are. Pues eso, que seguir esforzándose y todos estos planteamientos de motivación, ¿no? En lo que dicen ellos. No sé si se ve cuando digo eso, ¿no? Sí,
bueno, hay algún reflejillo y tal, pero bueno, se ve, ¿no? Un poco el modelo de todos son parecidos, ¿no? Este era el 54. Ahora tenemos, hombre, bueno, voy a ir de uno en uno, para no, ya alguien ya ha visto la sorpresa. Tenemos a Mark Eaton, que este es uno de los jugadores altos de la primera, pues eso, de esos años, de los 80 y los 90, ¿no? Era el pívot de Atlanta, o sea, de Atlanta Utah Jazz, de Karl Malone y John Stockton, pues eso, el pívot más reconocible, ¿no? Junto a Karl Malone. Entonces, nació en el 57 en Mister California, vemos Universidad de California, o sea que se sigue un poco repitiendo ese ejemplo. Y 7-4, pues eso, no sé cuánto se le llegó a poner hasta 2-24, 2-22. Bueno, era un cuarta ronda, un pick 72. Acordaos las rondas del 82. Ronda del 82, pues igual no sé si en quinta o sexta ronda saldría hasta, si te descuidas, Carl Lewis. En la del 82, no sé en qué ronda, en qué draft fue elegido en una ronda de esas Carl Lewis. Y luego los europeos, algunos europeos o internacionales también solían aparecer en este tipo de rondas. Claro, aquí choca un poco, ¿no? Universidad de California y Los Ángeles, eso es de UCLA. Un jugador de UCLA tan grande y en cuarta ronda, bueno, no tendría muy... O sea que mejoró las expectativas seguramente. Un poco mucho, claro, porque fue dos veces All-Star, aquí en el 89 y en el 90, y varias en Defensive Player, claramente entre los mejores taponadores de la liga. Mira, la lideró en el 84, en el 85, en el 87 y en el 88. Formó lo que eso sin season en 1984-85. Y luego eso, varios premios dos de Defensive Player y luego tres de equipo defensivo. A ver si pone aquí algo respecto a eso, al pick tan bajo. Después de 2 años en Eton, o sea, jugó 2 años primero en otra universidad o en un college. Un college que era como, bueno, una especie de, pues eso, como los grados superiores que hay ahora, ¿no? Un junior college, no sé qué podría ser, pero bueno, no me suena que así el más conocido de junior college es Son Kemp, que siempre dice que no pasó por la universidad, entonces se le ve alguna imagen, eso es para apuesta, lo de Son Kemp, de algunos que dicen nunca pasó por la universidad y luego salía uno con una camiseta de él en la universidad que realmente sería el junior college. Entonces, pero no, en este caso seguramente sería otra universidad, una universidad menor. Por eso, 2 años solo en UCLA y entonces eso es lo que le condiciona un poco. Pero bueno, luego hizo un carrerón. Bueno, siempre la sombra, claro, de la pareja estelar y de Hornacek y compañía, claro. De Hornacek, Phoenix Suns. A ver si ya me estoy liando también. ¿Quién es? Bueno, no, es eso. Es que, buah, como que mal anda la memoria. Lo podéis revisar, por eso os digo que reviséis los vídeos. Ya os digo que me interesaría más que alguno clicara en los vídeos, aunque no sé si de este pondré algún vídeo más. Bueno, ¿y qué más? Aquí haciendo un mate y aquí defendiendo a Patiwin. I'm always looking ahead. I'm always looking for tomorrow, rather than looking back at yesterday. No tengo muy claro. Bueno, sí, eso. Seguir mejorando con día a día, ¿no? Un poco son todo mensajes así. Los primeros los vimos así, que tenían como una referencia a Dios y no sé qué, pero estos son todos como de. Todos son motivantes, parece. Aquí tenemos, hombre, Kevin Johnson. Bueno, otro base de la época, un poco más joven que Thomas. Este es del 66, ¿vale? Y entonces este entró en el draft del 87, que ya hemos visto a Horace Run, hemos visto a Scottie Pippen. Yo creo que fue el draft de Robinson, lo que pasa, Robinson no empezó a jugar hasta la temporada 89, pero no lo tengo claro. Fue un pick 7, o sea que poco después de Scottie Pippen y bueno, el de Empolinice, claro, como era el traspaso por Pippen. Y vemos que es de Sacramento y jugó en la Universidad de California, o sea que no se iba muy lejos. Pero esta es la de Berkeley, no es UCLA. Ya tenía aquí para esta época, aunque tampoco lleva muchos años, un All-Star, el del 90, y dos segundo equipo de NBA, o sea, dos ya, o sea, en el 89-90, o sea que ya estaba pues entre los primeros
entre los mejores bases de la liga. Entonces, de hecho, pues eso fue al 96, pues eso, ese cambio generacional pequeño que hubo, pues ya estaba él en Atlanta, ¿no? Most Improved, en jugador más mejorado el 89. Y tercero en liga en asistencias en la 89 y en la 90. Y vaya, drafteado por la Oakland Athletics en 1986. O sea, este no me sonaba, así como Danny Ainge sí que me sonaba que había jugado a béisbol, pero esta la de Oakland Athletics. ¿Sería de atletismo? ¿En un draft de atletismo? No sé qué puede ser ese Oakland Athletics. Sí, puede ser, ¿eh? Puede ser. Sí, realmente, bueno, aquí vemos un poco algo de su... Johnson Thomas, pues eso que se puso ya a la altura de esos. El que también me olvidé en el vídeo anterior es el de la falla del Liver, que era el que comentaba ese jugador de Milwaukee, ¿no? Sí, que fue All-Star y que es el que hace la comparación Vicente Salaner con Jordan de que pues eso como base puro, o sea que era una comparación como un base más puro, más hecho, más jugador de equipo respecto a Jordan. Es lo que intentó luego justificar, porque eso se le ha recordado al pobre Vicente Salaner durante muchos años. Bueno, Rookie, bueno, no son Prosbelki, bueno, aquí cosas más o menos un poco de su historia y ayudar a los demás. Sí, aquí en este apartado, en lo personal, más que referirse a temas del baloncesto, pues sí que suelen tener algún tratamiento de eso que ayuda a la familia o que ayuda a su high school, esas cosas, ¿no? Aquí tenemos un poco las estadísticas en California. Claro, en los bases, como vienen las estadísticas de las universidades solo de los rebotes, pues no es tan significativa, pero vemos 17,2 puntos su último año y 132,32 rebotes, ¿vale? Entonces ya tenía, en su primer año empezó con 9,2 y 437 asistencias, que son eso 5 y poco, y ya pasó a 20,4 en la segunda temporada, que son las dos temporadas que ya hemos dicho que han estado en segundo equipo NBA, All-Star, todas estas cosas, ya estaba en 20,4 y en 990, o sea, acercándose a las 1000 ya, pues eso, pues por encima de las 10, ¿no? O sea, y luego en la tercera, sin embargo, tuvo solo 74 partidos. Luego le pasaría ahí alguna pequeña lesión y tuvo 22,5 puntos ya y también 846, 74 partidos, pues igual se fue a las 11 ya, ¿eh? A las 11 asistencias, o sea que muy bien. Los saberás, no me estoy fijando, pero bueno, como no tenía tanta importancia los tiros de 3, pues ya vemos que estaban rondando. Aquí tiene un 494 en la carrera, o sea que por ejemplo, la segunda estaba por encima del 50%, o sea que tenían ese average. Y luego en tiros libres también era un average muy bueno, 85,6. Y aquí le vemos saltando, ya vemos que tenía una gran capacidad de salto contra los Lakers. Y aquí contra el New York Knicks, contra Gerald Wilkins y contra Mark Jackson. Que ayer estuve diciendo Mark Jackson lo grande de Brian Shaw. Sooner or later something positive will happen, o sea, algo positivo pasará. What you have to do is always maintain hope. O sea, con la esperanza y anticipar al mejor tumor. O sea, un mensaje muy positivo. Este jugador, pues aparte de así como anécdotas que contar sobre él, pues primero es muy recordado, pues eso como base, ya hemos visto su trayectoria en los 2 primeros años, o sea, los 3 primeros años ya estaba encaramo a ser uno de los mejores. O sea, igual todavía para el 92 no estaría en esa discusión que hemos hablado antes de Isaiah Thomas y demás, pero bueno, ya fue en el 96 y luego tenía esa capacidad de esos mates, o sea, una buena capacidad física muy sorprendente, que sorprendía mucho y esos mates así laterales pues tan típicos de los jugadores NBA entonces que no se veían mucho por aquí, que saltaban derecha e izquierda, ¿no? Que era un poco como un paso extraño y volaban así un poco en lateral y encima él lo hacía pues normalmente sobre jugadores, sobre Olajuwon, hay uno muy famoso, sobre no sé, en el que se queda así como a caballito será contra Mutombo, por ejemplo, y bueno, este mate como lateral que queda tan estético, ¿no? Y que bueno, el más prototípico es el que hacía Jordan en los concursos de mates, que se quedaba casi, aparte que lo hacía muchos partidos también, ese vuelo lateral para la derecha e izquierda, sobre todo ese que tenía que casi parecía tumbado
en el aire, ¿no? Cercano al aro, bueno, que hemos tenido en póster muchos, ¿no? Y de los Juegos Olímpicos, así lo que recuerdo más es que en el 96 ya no tuvieron todavía sustos grandes porque iban todavía con mucha potencia interior, porque ya fue Shaquille, aunque también en el 92 llevaban potencia interior, pero quiero decir que una de las cosas más que más me sorprendía es precisamente en los mismas, en los cambios defensivos. Pues una de las imágenes que tengo en la cabeza es eso, a Kevin Johnson quedándose con el tochazo europeo o el tochazo FIBA y sin ayuda, sin como un poco esa sensación de que pues Kevin Johnson podía pararle, ¿no? Y yo como entonces era muy proamericano, sí, porque yo fui de los que me decidí por la Superbásquet. Entonces cuando se hizo esa escisión de gigantes del Superbásquet, pues me quedé con la Superbásquet. Pues realmente en aquella época pues me costó un poco darme cuenta de que un poco igual os estáis pasando un poco, igual hay que hacer algún 2 contra uno o hacer algún cambio o alguna forma de trabajar ese mismatch, pero en aquellos primeros momentos yo creo que tenían esa sensación de que un jugador grande, o sea, un jugador pequeño podía parar a uno grande por potencia de piernas. Ese es el recuerdo que tengo. Ya digo que igual los recuerdos a veces son inventados. Pero bueno, muy buen recuerdo de Kevin Johnson. Muy buenas imágenes y de este igual sí que tengo un top 10 ahí. Sí que podéis ver un top 10 seguramente. Hombre, este es J.R. Reed. Claro, este es otro también entonces. J.R. Reed. Este, bueno, es de los primeros Charlotte, sería de los primeros que tendría la primera selección en el 89. Bueno, vamos a ver un poco su carrera. También es que me suena que también estuvo aquí, con estos jugando los Juegos Olímpicos. Ah, bueno, que aquí lo pondrá, sí, miembro de los Juegos Olímpicos, es verdad. Eso es porque no me limito a mirar lo que hay aquí, que está más claro. Bueno, pues sí, eso. Nació en el 68, o sea que ya vemos un poco la progresión. Universidad de North Carolina, o sea, también se mantenía un poco cerca. Entonces también seguíamos un poco, pues eso, esa tendencia de por zonas, ¿no? Aquí en este caso es de la universidad a la selección, en este caso es el pick 5, Forward Center 6-9, pues un 2-5, pues eso, potente. No creo que, pues eso, aquí ya viene que tuvo 20 rebotes como máximo y que fue miembro del olímpico, del equipo este que hemos hablado, que ya vemos que tenían un buen equipo juego interior y pese a ello pues es donde más sufrieron, yo creo. Bueno, ya he comentado que ya sufrieron en todas las posiciones porque no dejaban de ser chavales con experiencia universitaria y se enfrentaban a jugadores con mucha más experiencia y que ya tenían, pues podían competir con ellos en físico. En aquellos años pues hoy lo podían compensar, hasta en ese momento todavía costaba compensarlo, la veteranía y el físico, pero ya pues había ya físicos los que os he comentado. Pues ya si estamos hablando pues eso, de Tikhonenko, de Volkov, de Marchulonis, pues Valtes, aunque era más veterano lo que digo, pues ya estaba por encima del 1,90, o era un 1,90, era un base alto, entonces ya había esa no sé Miski si estaría en ese equipo, bueno, y luego claro los interiores pues con Sabonis pues era otro nivel también. Y bueno, o sea que destacó en lo académico y en lo atlético, parece. Vale, entonces fue bronce, medalla de bronce en el 88. Y bueno, y da el salto a la NBA, juega 3 años en North Carolina, o sea que en North Carolina 16,2 y luego aquí sale su primer año rookie que no está mal, 11,1 puntos por partido y bueno, no destaca mucho en rebotes, ya tiene 691, pues eso, 7 o así, o sea que no está mal, vale. Aquí el 34 de los Charlotte, luego el 34 lo llevaría, no, Larry Johnson llevaba el 2 creo. No sé quién, el 34, Alonso Morning, un 34 de Charlotte. O no, este coincidió con ellos, igual este coincidió en los Charlotte
aquellos míticos también, de Maxibox, etcétera. Everything to me, I never had a brother. That's how I look at the guys on the team. O sea que para los compañeros son lo más porque no tienen hermanos y son sus hermanos. Bueno, eso es J.R. Reid. Eh, a ver cuánto tiempo llevo porque no sé ni dónde pone el tiempo que llevo. Bueno, ya llevo 30 minutos. No me atrevo a abrir este otro sobre. O igual lo abro y veo otros dos, porque lo que tenía pensado es mirar otras cosas. Tampoco haré muchos vídeos, solo haré dos al, dos al, pues eso, dos en los fines de semana. Entonces los publicaré el fin de semana. Oh, entonces aquí me falta alguno, 2 4 6 8 10 11. O los tengo mal metidos. Igual los tengo mezclados. Igual los tengo más mezclados, por eso es sorpresa. Ahora aquí me debería haber salido Charles Barkley y Pat Ewing. Pues bueno, voy a mirar a ver si me sale alguno de estos. Hago dos de estos, a ver qué me sale. A ver si me sale alguno. Espero que no tenga ya cromos de esos. Pues mira, sí tengo cromos de esos también. Tengo cromos de Michael Ansley, el famoso mejor 4 de Europa, ¿no? El del tiro decisivo. El que está delante de él, no reconozco bien si es Isma Santos por altura. Es que no, Lasa no puede ser porque parece más alto. Pero Isma Santos podría ser, no lo tengo claro. O parece más alto, puede ser el Santiago el año que jugó en. Santiago llegó a jugar en el Madrid algún año. Bueno, como veis en estas tarjetas no pone mucho. Entonces, lugar Birmingham, Alabama, 2 metros, o igual un poquillo más, ¿no? Pero bueno, por ahí andaría. Y venía del Hapoel. El Hapoel Galil Elion. Fortaleza, rapidez, voluntad y un notable tiro hacen de Ashley un jugador versátil y valioso. El mejor cuarto autodenominado 4 de Europa, y ese tiro famoso en último segundo en la última jugada que daba la victoria y el campeonato de liga al Unicaja, pero que no fue y acabó siendo la liga para el Barça. Hombre, Mike Hansen. Mike Hansen, jugó en universidad, coincidió con Shaquille O'Neal en la universidad. Entonces, Torrejón de Ardoz, es de donde nació, un 85, y aquí venía del Estudiantes, al Fórum Filatélico, aquel Fórum Filatélico que jugaron pues Lalo García, ¿no? No, Lalo García, claro. Mateu de segundo base, sería su suplente, el suplente de seguramente. Bueno, llegó a debutar internacionalmente, o sea que con la selección. No jugó muchos partidos con la selección porque estaba complicado, pero sí que parecía que iba a ser el relevo, ¿eh? Y bueno, eso es sobre todo lo interesante es eso, el tema de sus años que jugó en la universidad con Shaquille O'Neal. Pero bueno, he dicho que iba a mirar alguno, a ver si coincide, que yo creo que los tengo al revés. No, los tengo mezclados. Entonces aquí ves, este es Patewin que debería estar en este otro sobre. Bueno, pues cuando acabe, entonces hablo un poco de Patewin y yo creo que con esto cierro porque Patewin es uno de las referencias, ¿no? Es del 62, o sea que es un año antes que Jordan, y aún así estuvo en el 85. O sea, fue el del número uno del draft del 85 por los New York Knicks. Muy famosa la imagen de David Stern, bueno, anunciando eso, que el número uno iba a los New York Knicks y las esperanzas puestas en él. Y que luego, pues bueno, no tuvo una buena carrera, pero claro, en los Knicks tampoco llegaron. Bueno, jugaron la final contra Houston, pero jugó en Georgetown. Entonces tuvo, pues eso, la final de Georgetown, tuvo una final de la NBA, o sea, la de la NCAA. Entonces, ¿contra quién jugó Georgetown esa final? No sé si jugaba Presley en ese Georgetown. Es que no recuerdo si era contra Houston o contra North Carolina. La que ganó North Carolina. No, el North Carolina ganaron la del 82. No recuerdo tampoco. Debería recordarlo. Esto es. Bueno, yo creo que tendré alguna. Pero justo de esto no. Bueno, esto en los Chocalas, ahora que he dicho, esto no he mencionado. Claro, mis Chocalas también están. Pasa que los Chocalas ya estaban subidos antes, pero los Chocalas es un programa que hizo Pedro Barte
para preparar los Juegos Olímpicos del 92, que también y ahí se ve pues el recorrido histórico y es un también un programa pues espectacular. Y ese lo tengo también subido, pero bueno, como había otros que lo habían subido antes, tampoco le quise dar tanto valor, pero bueno, sí se puede mirar. Entonces, por ejemplo, pues se hablaba de de los 4 años universitarios previos a esos Juegos Olímpicos que se jugaban, porque entonces eran muy interesantes, porque se veían a los jugadores que irían con los americanos y pues eso, seguramente aparecen estas finales que juega él en Georgetown. Y luego tenemos que fue en Rookie del Año, no podía ser de otra forma, en el 86 y miembro del 84 de los Juegos Olímpicos, del equipo olímpico. Y el pívot así como referente sería. Y luego en el 92 pues yo creo que también tuvo una participación interesante. En los pivots tampoco tuvieron mucha presencia. Él jugaba mucho abierto al tiro a media distancia, en los Juegos Olímpicos me refiero, y entonces, por ejemplo, contra las zonas y tal, en el poste alto, poste bajo, pues él se desenvolvía bastante bien, porque ya sabéis que era lo típico que se comentaba desde aquí, va, les ponemos una zona y no sabrán cómo atacar, y entonces daban 2 pases o 3 y pues eso, y amagaban, rompían la zona, metían balones aquí al poste alto al amigo, y entonces yo creo que estuvo bastante bien, incluso un poco por encima de Robinson. Bueno, yo creo que Robinson también tuvo sus buenos momentos, pero como con Robinson nos hemos quedado con esos 2 tapones que recibió de Sabonis, porque el valiente fue a meterle un mate de espaldas a Sabonis, uno de frente primero y luego cogió el rebote y fue a meterla de espaldas, y Sabonis pues no saltaba mucho, pero era muy inteligente y seguía midiendo lo que medía. Entonces le puso 2 chapas. Entonces yo creo que esa sensación dejó de Robinson, que no había tenido unos buenos Juegos Olímpicos. Pero bueno, yo creo que estuvieron bastante bien. Dentro de lo que no eran los que más destacaron, porque tampoco era lo que más se jugaba. Jugaban mucho a contraataque. Luego estuvieron muy finos en el triple porque estaban más cerca. Incluso Barkley, o sea, al estar más cerca tuvieron bastante, y estaba Mullin y estaban, o sea, que estaban muy finos en el triple. Y en el juego interior, pues eso, quizá Robinson sí que era más jugador, y el Pat Ewing sí se limitó un poco al tiro a media distancia. No creo que tuviera todavía, bueno, sí tenía pues eso, sus kilos de hielo en los descansos y todo eso sí que los tenía, pero bueno, pero es que no sé si estaría tan explosivo como en sus mejores momentos, pero bueno, eso tuvo momentos. Él fue por momentos, pero era un jugador espectacular. Entonces, sí, ganó la NBA, el campeonato universitario en 1984, la NCAA, y luego la medalla olímpica del 84. Y cuando lo eligieron, pues pensaron eso un poco. Bueno, Washington DC tampoco estaba muy lejos de los Knicks, pero bueno, no sé. No sé, ahí ya no sé si ya se mantenía. No, era simplemente el poder de los Knicks y el elegirle. Vimos aquí las estadísticas en Georgetown, pues tampoco en puntos. Por ejemplo, ese cuarto año. No, el cuarto año es que fue el siguiente del campeonato. Entonces ese bajó a 14,6 y 16,4. Bueno, los números tampoco. Ah, bueno, que son sobre. Sí, en rebotes 10 rebotes, 16, pues eso, dobles en las dos cosas. En rebotes 371 sobre 37 partidos, fácil la cuenta, y 16,4. Y luego aquí ya tenía unos años en los Knicks y ya estaba, pues eso, fijaos, 28,6 puntos de average. Y luego en rebotes, pues 893, pues eso, ya por encima de los 10 también. O sea que tapones estaría 327 también, bastante bien. O sea, 327 son casi 4. O sea que muy bien los números. Los números ya de carrera 22,9, pese a que pues eso, tuvo sus problemillas con las rodillas. Y bueno, no sé si dio todo lo que se esperaba de él. Al final, entre el trío ese de super pivos, o sea, Olajuwon, Robinson y él, yo creo que igual él estaba por encima de. Bueno, no sé, al final, como Robinson ganó ese anillo con Duncan, no sé dónde estaría, pero claro, Olajuwon, que era la competencia principal, pues no. Sí que le superó, claramente, yo creo. Aunque a mí, pues eso, casi era, era un jugador muy atractivo de ver, muy físico, sobre todo cuando también tenía vuelos laterales, los que he comentado de Kevin Johnson, para ser un grande tenía unos vuelos laterales también muy espectaculares. I was talento.
O sea, es que eso, me pongo medio a leer en inglés, no sé cómo hacerlo. O sea, el trabajo duro. Trabajo duro. Es lo que referencian un poco. Este lo voy a dejar aquí y ya el próximo día pues seguiré pues con este me lo acabaré pues entonces el próximo fin de semana igual acabo con este. Es que tengo un libro de como de estos recopilables de gigantes, tengo varios de esos, tengo libros históricos pues del Mundial del 86, de cosas de ese tipo también, y luego me interesaría haré un vídeo un día de Naismith, pero bueno, eso lo dejo para más adelante. Yo creo que el próximo fin de semana, me haré una grabación con estos que me salgan de aquí y ya veré qué otro objeto saco. Y las gigantes las tengo arriba, o sea que tengo que bajarlas y ya buscaré alguna gigante interesante para hacer algo monográfico. Sin darle, como os he dicho, no le voy a dedicar mucho tiempo. Pero bueno, eso es básicamente todo. Nos quedamos con Patrick Ewing. A ver qué quinteto me ha salido hoy. Me han salido muchos grandes, ¿eh? Bueno, me han salido muchos grandes hoy. Pero bueno, tenemos con Kevin Johnson, Terry Porter. Podríamos jugar ahí. Y luego, pues eso, a J.R. de reserva. Y Pat Ewing lo pondríamos con Mark Eaton ahí a hacer. Bueno, vaya pareja. Y Charles Smith de falso 3 no sé. Igual J.R. Reed es más falso 3. No creo que estuvieran todavía en esa dinámica. ¿Eh? Pero bueno, con eso concluyo. Nada, lo subiré, ahora lo subo y pues eso, muchas gracias por la atención. No creo que no creo que haya muchos seguidores, pero bueno, yo voy a seguir en esta dinámica, igual doy en la tecla con alguno y si pues, eso, si pongo alguna imagen en la imagen inicial, pues espero que la cliquéis y si no, pues volveré a poner otra vez a Luka Doncic para que cliquéis a ver a Luka Doncic de joven. Adiós, adiós, como dicen algunos.